11 y 12. Crecimiento económico, la acumulación del capital y el crecimiento de la población. Objetivo de la sesión: identificar y valorar los conceptos de la capital y crecimiento de la población de manera correcta, analizar el comportamiento de los diferentes factores que intervienen en el crecimiento económico de un país con precisión. El crecimiento económico: 1. La acumulación de capital y el crecimiento de la población. Para medir el crecimiento económico, los economistas emplean el PBI. Actualmente, el PBI real de Estados Unidos es más quíntuple del nivel de 1950 y su nivel per cápita es más triple del nivel. Perú, PBI 1950-2016. $100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 de 1980 a 2016. El más alto el año 2016 con 700.000 soles. PBI de 1980 al 2016. El azul consumo, rojo inversión, el naranjado gasto público, el verde balanza comercial. Balanza comercial, exportaciones e importaciones, área gráfico. El punto más alto 160.000. El punto más bajo 20.000 del año 1980 al 2016. Color azul balanza comercial, color rojo exportaciones, anaranjado importaciones. Evolución del desempleo desde los 80, del 3 al 11, en 1980 y 1903 hasta el 2016. Fecha 2017, el más alto 6.7 y el 2006, el más anterior 8.5. Inflación en el Perú desde los 80, el año 80 60 inflación, el más alto 7.649.6 y el último que tenemos el 2010 1.8. El crecimiento económico 1, la acumulación de capital. El modelo de crecimiento solo muestra a lo largo plazo la tasa de ahorro de una economía determinada, dimensiones de su stock de capital y por lo tanto su nivel de producción. Cuando más es la tasa de ahorro, mayor es la stock de capital y mayor el nivel de producción. El modelo solo un aumento de la tasa de ahorro produce un efecto nivel en la renta per cápita, provoca un periodo rápido crecimiento, pero finalmente ese crecimiento se detiene cuando alcanza un nuevo estado estacionario. Por lo tanto, aunque una elevada en la tasa de ahorro genere un elevado nivel de producción en el estado estacionario de ahorro, no puede generar por sí solo un persiste el crecimiento económico. El crecimiento económico. La oferta y la demanda de bienes. La oferta de bienes y la función de producción. La oferta de bienes se basa en la función de producción. La producción depende del stock del capital de población activa. YFK, el capital y trabajo. Y igual a la función capital y trabajo. La función de la producción tiene rendimientos constantes de escala, es decir, múltiplos de capital como el trabajo por Z y la cantidad de producción. La función como el trabajo por la Z y la cantidad de producción. El crecimiento económico, la oferta y la demanda de bienes, la oferta de bienes y la función de producción. Las funciones de producción que tienen rendimiento constante de escala nos permite analizar todas las cantidades de la economía. Igualamos Z1 entre L con la ecuación anterior para obtener y
sobre trabajo igual L. Representamos todas las cantidades por trabajo donde Y entre el trabajo es la producción por el trabajo. El capital igual capital por trabajo es el capital por trabajador. Y la función capital. Producto marginal capital igual la función capital más 1, paréntesis entre la función capital. El crecimiento económico, 1. La oferta y la demanda de bienes y la función de consumo. La demanda de bienes procede del consumo y la inversión. La producción de trabajo se divide entre consumo y trabajador. La inversión por trabajador. El modelo solo supone que todos los años la gente ahorra una proporción de su renta. Consumo de proporción 1 menos S. 1 menos S y el crecimiento económico. La oferta y la demanda de bienes, la demanda de bienes y la función de consumo. Producción al trabajador, producción, capital del trabajador. La función de producción en vez de la plana medida aumenta el capital, lo que indica el producto marginal del capital es decreciente. La oferta y la demanda de bienes, función de consumo, producción por capital. La función de producción cada vez más plana, mediana, que U aumenta, indica que la producción marginal del capital es decreciente. El crecimiento económico todo es capital de estado estacionario. En esto el capital determina la producción, la economía, pero puede variar con el paso del tiempo. Proporción al trabajador. El producción por trabajador. Consumo de trabajador, producción. Inversión por trabajador, inversión. Capital de trabajador. La tasa de ahorro determina el reparto de la producción entre el consumo y la inversión en cualquier nivel de capital, producción, inversión, consumo. El crecimiento económico, el crecimiento de estos, el capital estaba estacionario. Depreciación por lo del trabajador, capital. La producción constante, el stock capital, desgasta todos los años la depreciación y pues proporciona stocks del capital. La depreciación, inversión, el stock de capital aumenta porque la inversión superior a la depreciación. Nivel de capital trabajador en estado. El capital de trabajador, stock capital disminuye porque la depreciación es superior a la inversión. Capital por el trabajo, la inversión superior, depreciación por los stocks, capital aumenta por encima de la inversión, es inferior a la depreciación por los stocks de capital disminuye. El crecimiento económico. ¿Cómo afecta el ahorro al crecimiento? Veamos, ¿qué ocurre con una economía cuando aumenta la tasa de ahorro? La siguiente figura muestra cambio. Inversiones de depreciación, capital por trabajador. Depreciación, ahorro, producción, capital trabajador, lo que hace que el stock capital tenda hacia el estado estacionario, en un aumento en la tasa de ahorro de inversión. Un aumento en la tasa de ahorro implica que la cantidad de inversión correspondiente a un determinado stock de capital es mayor, por lo tanto desplaza la función de ahorro en sentido ascendente. El crecimiento económico. ¿Cómo afecta el ahorro al crecimiento? El ahorro en la inversión de todo el mundo. ¿Por qué algunos países son tan ricos y otros viven sumidos en la pobreza? Si un país dedica una elevada proporción de su renta a ahorrar, invertir, tendrá un elevado stock de capital y un elevado nivel de renta. Este diagrama a punto muestra las experiencias alrededor de los países, uno de los cuales representa por medio de un único punto. El crecimiento económico. 1. El nivel de capital correspondiente a la regla de oro. El modelo solo nos muestra hasta ahora cómo
La tasa de ahorro de inversión determina sus niveles de capital de las rentas correspondientes del estado estacionario. En este análisis nos podría llevar a pensar que es bueno que el ahorro sea mayor, pues siempre genera una renta más alta, pero si toda esta renta ahorra, nunca se consume, nunca tiene bueno eso. El siguiente capítulo vemos cómo influye la política económica del gobierno en la tasa de economía de un país. El crecimiento económico, comparación de estados financieros, ¿qué estados financieros debe elegir la política económica? ¿Querría el estado estacionario cuyo nivel de consumo fuera más alto? El nivel de acumulación de capital presentó oro. ¿Cómo podemos saber que una economía en nivel de regla de oro? Debemos hallar primero el consumo por trabajador. Reordenando, tenemos que Y igual consumo más tasa, y consumo igual, el consumo simplemente producción menos inversión, producción menos inversión. El crecimiento económico, comparaciones de estados financieros. Esto por la función de capital menos, podemos pensar el consumo por trabajador es el estado estacionario de la forma siguiente. En esta ecuación muestra que un aumento del capital del estado estacionario produce dos efectos. Al albergar más capital hay más producción, y al albergar más capital hay que utilizar más producción para sustituir el capital desgastado. El crecimiento económico, comparación de estados financieros, la producción y depreciación en el estado estacionario. Por debajo del estado estacionario de la regla de oro, los aumentos del capital del estado estacionario, elevado consumo, estado estacionario. Depreciación e inversión en el estado estacionario, ¿ok? La producción es el estado estacionario. Por encima del estado estacionario, la regla de oro, por un aumento de capital, consume en el estado estacionario. Capital por trabajo en el estado estacionario. Esto representa la producción de depreciación correspondiente a todo estacionario, función stock capital. Esta figura muestra que hay nivel de stock de capital en el nivel de la regla de oro, que máximo el consumo. El crecimiento económico 1. Comparación del estado financiero. ¿Cómo encontrar estados estacionarios de la regla de oro? Ejemplo: producción, depreciación e inversión por el trabajar en el estado estacionario. Oro para alcanzar el estado estacionario de la regla de oro. La economía necesita una tasa de ahorro, capital por trabajo en el estado estacionario. Solo existe una tasa de ahorro que genera nivel de capital correspondiente a la regla de oro. Capital. Cualquier valorización de la tasa de ahorro desplazará una nueva curva CF que llevaría a que el nivel de consumo sea menor. El crecimiento económico. Transición estado estacionario de la regla de oro. ¿Qué ocurre con el consumo, la inversión y el capital cuando la economía hace transacción del estado estacionario a otro? Debemos examinar dos cosas: cuando la economía comienza teniendo excesivo capital, cuando la economía comienza teniendo demasiado poco capital. El crecimiento económico, transición estado estacionario de la regla de oro. Cuando la economía comienza teniendo un excesivo capital, en este caso debería adoptar medidas encaminadas a reducir la tasa de ahorro, con el fin de reducir el stock de capital. Producción, consumo, inversión. La tasa de ahorro disminuye tiempo. Esta figura muestra que ocurre que en el paso del tiempo, con la producción y consumo, la inversión, cuando la economía comienza teniendo más capital que al nivel de la regla de oro. El crecimiento económico de la población. Una alta tasa de ahorro eleva temporalmente el crecimiento, pero una economía acaba de alcanzar un estado estacionario en el que el capital producción se mantiene constantemente en un lugar
de suponer que la población se mantiene fija, ahora suponemos que la población activa crece en una tasa constante. Crece una tasa constante, por ejemplo, Estados Unidos, la población crece alrededor 1% en el año, por lo que n igual 0,01. Esto significa, si trabajan 150 millones de personas en un año, lo harán en 151,5 millones, 1,0.150. El próximo año 0,15, 1,0.115, 151,5 millones dentro de 2 años. Crecimiento económico. 1. El estado estacionario con crecimiento de la población. ¿Cómo afecta el crecimiento de la población al estado estacionario? El crecimiento del número de trabajadores hace disminuir el capital de trabajador. Sin embargo, conviene tener una presencia en el número de trabajadores crece con el paso del tiempo. Esta ecuación muestra cómo influye en la nueva inversión, la depreciación, crecimiento de la población, stock, capital del trabajador. Esta ecuación muestra influye en nuestra inversión, depreciación, el capital por trabajador. El crecimiento económico, estacionario con crecimiento de la población. Inversión de mantenimiento, inversión, capital por trabajador, el estado estacionario. Inversión de mantenimiento, inversión de mantenimiento. El crecimiento de la población es igual a la depreciación de las razones por lo que disminuye el stock de capital por trabajador. El crecimiento económico. Los efectos del crecimiento de la población. El crecimiento de la población altera el modelo básico de Solon de 3 formas. En primer lugar, aproxima más a la aplicación de crecimiento económico continuo. En segundo lugar, el crecimiento de la población nos da otra explicación de las causas de las que unos países son ricos y otros pobres. Por último, el crecimiento demográfico afecta nuestro criterio para hallar el nivel de capital de la regla de oro. Crecimiento económico, los efectos del crecimiento de la población. Inversión, mantenimiento, capital por trabajador. La flecha recta, la flecha de depreciación. Un aumento de la tasa de crecimiento de la población. SFK, NK, S. Reduce el stock de capital dentro de semanas. El crecimiento económico. Conclusiones. En este capítulo hemos iniciado el proceso de elaboración del modelo de crecimiento Solon. En este modelo muestra que el ahorro y el crecimiento de la población determinan el stock del capital de la economía correspondiente al estado estacionario, así como su nivel de renta per cápita correspondiente a dicho estado estacionario. Ayuda a entender características observadas en el crecimiento de los países, por ejemplo, que Alemania y Japón crecieron deprisa tras ser devastados por la Segunda Guerra Mundial, por lo que los países que ahorran invierten una elevada proporción de su producción son más ricos que los que ahorran e invierten una proporción menor, y por lo que países que tienen elevadas tasas de crecimiento de la población son más pobres que los que tienen bajas tasas de crecimiento de la población. Producción por trabajador, M, producción, capital, producción, función de trabajador, capital. Yeah. Capital por trabajador.
La figura 8.1, la función de producción. La función de producción muestra que la cantidad de capital por trabajador, capital determina la cantidad de producción por trabajador, su pendiente de la producción marginal, el capital que acumule las unidades aumenta, las unidades, la función de producción es cada vez más, más plana a medida que aumenta, lo que indica que es producción marginal de capital decreciente. Producción por trabajador, consumo de por trabajador, producción, capital por trabajador, inversión. Figura 8. Producción y consumo, la inversión, la tasa de ahorro determina el reparto de la producción entre el consumo y la inversión. En cualquier nivel, el capital de producción es A, inversión, C, en el consumo es capital. Depreciación por el trabajador. Depreciación, capital por trabajador. 8.3. La depreciación, una proporción constante de stocks de capital, desgaste todos los años. La depreciación después proporciona el stock de capital. Inversión y depreciación. Depreciación, inversión. El stock de capital aumenta porque la inversión superior de depreciación a nivel del capital por el trabajo por el estado estacionario. Capital de trabajadores, stock capital minutos, porque depreciación es superior a la inversión. Capital por trabajador. Figura 3, 8.4. La inversión, la depreciación del estado estacionario. El nivel de capital existe en el estado estacionario. Capital es el nivel que la inversión es igual a la depreciación, lo que indica que la cantidad de capital varía con el paso del tiempo por debajo y la inversión es superior a la depreciación, por lo que el stock de capital aumenta por encima de la inversión, inferior la depreciación, por lo que el stock de capital disminuye. Inversión y depreciación. El aumento de la tasa de ahorro eleva la inversión. El aumento de la tasa de ahorro aumenta la inversión, lo que hace que el stock de capital crezca, tienda hacia un estado estacionario. Capital por trabajador. Figura 8.5. Un aumento de la tasa de ahorro. Un aumento de la tasa de ahorro se implica que la cantidad de inversión correspondiente a un determinado stock capital mayor, por lo que se desplaza la función ahora en sentido ascendente en el estado estacionario inicial. Capital ahora inversión superior a la depreciación stock capital aumenta, hace la economía alcanza un nuevo estado estacionario con más capital y producción. Figura de datos internacionales sobre las tasas de inversión, la renta per cápita. Este diagrama de puntos dispersos muestra la experiencia alrededor de 100 países, cada uno de los cuales representa por medio de un único punto de eje. Abscisas muestra la tasa de inversión del país, ordenada su renta per cápita cuando la inversión es alta. La renta per cápita también lo es, como predice el modelo de Solum. La correlación
en estas dos variables en 0.25. La producción de la depreciación en el estado estacionario. Depreciación e inversión, estado estacionario. Por debajo del estado estacionario de la regla de oro, los aumentos de este capital del estado estacionario elevan el consumo del estado estacionario. Producción en el estado estacionario. Por encima del estado estacionario, regla de oro, aumenta el capital del estado estacionario, reduce el consumo del estado estacionario. Capital por trabajador por el estado estacionario. Figura 8.7. El consumo en el estado estacionario. La producción de la economía se emplea para consumir, invertir en el estado estacionario. La inversión es igual a la depreciación. Por lo tanto, en el estado estacionario, el consumo de la diferencia entre producción, la depreciación, el consumo correspondiente al estado estacionario. Se maximiza en el estado estacionario de la regla de oro. Stock capital correspondiente a la regla de oro se presenta por medio del capital y el consumo por medio de producción y depreciación en la inversión por trabajar en el estado estacionario. La economía necesita una tasa de ahorro correcta para alcanzar el estado estacionario de la regla de oro. Capital de trabajo, el estado estacionario. Figura 8.8. La tasa de ahorro y la regla de oro. Solo existe en una tasa de ahorro que genera el nivel de capital correspondiente a la regla de oro. Cualquier variación en la tasa de ahorro desplazará la curva de capital y llevará la economía a un estado estacionario en el que el nivel del consumo sería menor. Figura 8.9. La reducción del ahorro cuando la economía comienza teniendo más capital en el estado estacionario de la regla de oro. Esta figura muestra qué ocurre con el paso del tiempo con la producción del consumo y la inversión. Cuando la economía comienza teniendo más capital que en el nivel de la regla de oro, se reduce la tasa de ahorro, en el momento de que provoca el aumento inmediato del consumo y muy disminución equivalente a la intervención a medida que pasa el tiempo. Disminuye el stock, el capital producción, el consumo de la intervención disminuirá mismo dando la economía el comienzo teniendo demasiada capital de nuestro estado estacionario tiene un nivel de consumo más alto que inicial. Producción, consumo, inversión, tasa de ahorro, disminuye tiempo. Figura 8.10. En el consumo de ahorro de la economía comienza teniendo menos capital en el estado estacionario de la regla de oro. Es la figura muestra que ocurre en el paso del tiempo, que la producción, el consumo y la inversión cuando la economía comienza teniendo menos capital que el nivel de regla de oro, aumenta la tasa de ahorro en el momento que provoca la disminución inmediata del consumo del aumento equivalente a la inversión. A medida que pasa el tiempo, aumenta el stock de capital, la producción, consumo e inversión. Aumenta aún mismo dado que la empresa comienza teniendo menos capital que en el regla de oro. El nuevo estado estacionario tiene nivel de consumo más alto que el inicial. Inversión de mantenimiento. Inversión, capital de trabajo. La figura 8.11, el crecimiento de la población del modelo Solum es el crecimiento de la población, al igual de la depreciación, una de las razones por la que disminuye el stock del capital por el trabajo. Si en la tasa de crecimiento de la población y la tasa de depreciación, la inversión de mantenimiento en cantidad de inversión necesita para mantener
constante el stock de capital por trabajador para que la economía encuentre en el estado estacionario. La versión debe entrar en efecto de la depreciación del crecimiento de la población, que encuentra en el punto en el que se cortarán las dos curvas. Inversión de mantenimiento. Un aumento de la tasa de crecimiento de la población. 2. Reduce el stock de capital del estado estacionario. Capital por trabajador. Figura 8.12. La influencia del crecimiento de la población. Un aumento de la tasa de crecimiento de la población de un desplaza de la recta de representa el crecimiento de la población y depreciación en sentido ascendente en un nuevo estado estacionario que tiene nivel más bajo del capital por trabajador, que inicia por tanto el modelo Solon, que predice que las economías que tienen una tasa más alta de crecimiento de la población tienen unos niveles más bajos del capital por trabajador y por lo tanto unas rentas más bajas. Renta por cápita de 2009. Renta por cápita de gran escala, longitud. Crecimientos de la población y porcentaje anual a media de 1960 al 2009. Figura 8.13. Evidencia internacional sobre el crecimiento de la población, la renta capital. Esta figura, un diagrama de puntos dispersos, recorre datos alrededor de 100 países, muestra las figuras elevadas de tasa de crecimiento de la población tienden a tener bajos niveles de renta capital, como predice el modelo Solon, y correlación entre estas variables es menos 0.74. Crecimiento económico. Tecnología del análisis empírico de la política económica. Objetivo de la sesión: identificar y valorar los conceptos asociados de las políticas económicas de manera correcta. Analizar y explicar el comportamiento de los diferentes factores que intervienen en el crecimiento económico de un país, en el papel que juegan las políticas económicas en el mismo correctamente. Ejemplos: el progreso tecnológico. Desde 1950 a 2000, la productividad del sector agrícola en los Estados Unidos se ha casi triplicado. El precio real del poner de los ordenadores han caído promedio al 30% anuales en las últimas 3 décadas. El porcentaje de hogares de Estados Unidos con más de un ordenador, el 8% en 1984, 62% en 2003. En 1981 y 2003, ordenadores conectados al Internet, 2.000 a 60 millones de ordenadores conectados a Internet. El progreso tecnológico en el modelo Solon. Una nueva variable eficiencia de trabajo. Se supone el progreso tecnológico aumenta eficientemente el trabajo a una tasa de exógena de G. Tasa exógena G. Variable variable eficiencia de trabajo, variable. Ahora escribimos la función de producción con Y, donde L y el número de trabajadores efectivos. L por los incrementos de la eficiencia del trabajo tienen mismos efectos sobre la producción que los incrementos de la fuerza laboral. El progreso económico del modelo de crecimiento es solo inversión, mantenimiento, estado estacionario.
El progreso tecnológico de modelos de crecimiento solo es el progreso tecnológico que aumenta la eficiencia del trabajo en una tasa que entra en nuestro análisis modelo de crecimiento solo de una forma muy parecida a cómo entra el crecimiento de la población ahora, que es cantidad de capital por trabajo efectivo aumenta del número de trabajadores efectivos provocado por el progreso tecnológico. Tiende a reducir este estado estacionario, inversión, contrarresta la reducción de que atribuirá la depreciación de crecimiento de la población al progreso tecnológico. De la teoría del crecimiento de los hechos del crecimiento de Solon comprendemos el crecimiento equilibrado, la convergencia, la acumulación de factores frente a la eficiencia de producción, temas de política. ¿Estamos ahorrando suficiente demasiado? ¿Qué políticas pueden cambiar la tasa de ahorro? ¿Cómo debemos asignar nuestra inversión entre capital físico y privado, infraestructura pública, capital humano? ¿Cómo afectan las instituciones de un país a la eficiencia de producción y la acumulación de capital? ¿Qué políticas pueden alentar el progreso tecnológico más veloz? Medidas para fomentar el crecimiento: evaluar la tasa de ahorro, modificar la tasa de ahorro, asignación de la inversión, creación de instituciones adecuadas, fomento del progreso tecnológico. ¿Cómo aumentar la tasa de ahorro? Aumentar los incentivos para ahorrar en privado, reducir los impuestos sobre las ganancias de capital, los impuestos sobre los beneficios de las empresas, los impuestos sobre los bienes inmuebles, porque todos ellos desalientan el ahorro. Reemplazo los impuestos de la renta por impuestos sobre el consumo. Expandir los incentivos fiscales para fondos de pensiones privados y otras cuentas de ahorro a largo plazo. Asignar la inversión a la economía. En el modelo solo hay un tipo de capital, el capital físico. En el mundo real existen muchos tipos que pueden ser divididos en tres categorías: stock, capital privado, infraestructura pública. Capital humano: el conocimiento y las habilidades que adquieren a través de la educación. ¿Cómo debe distribuirse la inversión entre estos tipos? Alguna inversión de la economía, dos puntos de vista, en igualdad, un tratamiento impositivo, todo tipo de capital, todos los sectores, y dejar el mercado asignar inversión de tipo de capital con mayor producción marginal. Política industrial: el gobierno debe alentar activamente la inversión capital en ciertos tipos de capital, ciertos sectores, porque ellos pueden tener externalidades positivas que inversores privados no consideran. Crear las instituciones adecuadas. Crear las instituciones adecuadas es importante para garantizar que los recursos se asignan a su mejor uso. Ejemplo: las instituciones legales para proteger el derecho de propiedad, mercados, capital, para ayudar al capital, la financiera dirigida hacia los mejores proyectos de inversión. Un gobierno libre de corrupción para promover competencia y garantizar los contratos. Alentar el progreso tecnológico. Las leyes, patentes alientan innovación, garantizan monopolios temporales a los inventores, nuevos productos, incentivos impositivos para investigación y desarrollo, becas para financiar las investigaciones básicas de la universidad, política industrial. Alienta el sector concreto, son clave para el rápido progreso tecnológico, sujeto a las preocupaciones precedentes. Caso práctico: tecnología de la información y la nueva economía. Aparentemente la revolución de los ordenadores no afecta la productividad agregada hasta mediados de los 90. Dos razones: la participación de la industria informática en el PBI es mucho mayor a fines de los 90 antes. 2. Las empresas necesitan tiempo para determinar cómo utilizar la nueva tecnología de forma más efectiva. La gran pregunta es que estaba por contestar: ¿por cuánto tiempo la tecnología de la información permanecerá como motor de crecimiento? Hechos acerca de una gran parte de la inversión se realiza en empresas que buscan un mayor beneficio. 2. Beneficios de la empresa para investigar.
los patentes, crear una corriente de beneficios monopolísticos, los beneficios adicionales que ser primero en el mercado con un nuevo producto. La innovación produce externalidades que reducen el coste de las innovaciones posteriores. Este factor realiza suficiente y de la existencia de externalidades positivas. La creación de crecimiento indica que el sector privado no realiza suficiente, pero hay mucha duplicación en el esfuerzo entre empresas que compiten entre sí. Hay muchos que el gobierno debe alentar. La teoría de crecimiento endógeno. Las teorías modernas de crecimiento endógeno intentan explicar la tasa de ingreso tecnológico que el modelo Solon considera exógenas. Estos modelos están por explicar decisiones que determinan la creación de conocimientos por medio de la investigación y el desarrollo. Resumen, el resultado clave del modelo Solon con el Congreso de la tecnología, la tasa de crecimiento de la renta del capital está estacionario, depende únicamente de la tasa exógena. Progreso tecnológico de Estados Unidos tiene mucho menos capital que la regla de oro del estado estacionario. Formas de aumento de la tasa de ahorro público, reducir déficits presupuestarios, incentivos fiscales de ahorro privado. Resumen, la desaceleración del crecimiento y la nueva economía a comienzos de los 70 y el crecimiento de la productividad a caída de muchos países. Mediados de 1990 el crecimiento de la producción ha aumentado probablemente por los avances tecnológicos de la información, estudios empíricos y modelos de Solon. Explica el crecimiento, equilibrio y la convergencia adicional de la variación de los niveles de vida entre países debido a la diferencia de acumulación de capital y la eficiencia en la producción. 15. Introducción fructuosas económicas. Objetivo del tema: identificar y valorar los conceptos asociados a los ciclos económicos y a las fluctuaciones dentro de los mismos de manera clara y precisa. Analizar, explicar el modelo de oferta y demanda agregadas de manera correcta. Los hechos sobre el ciclo económico. El ciclo económico. El ciclo económico refiere a los ascensos, descensos recurrentes a nivel de actividad económica, las cuales extienden por varios años. El pico, recuperación, pico, depreciación, recuperación, pico, depreciación, tiempo. Tendencias a secular, el crecimiento secular en un plazo, pico, auge, recesión, depresión, recuperación. Crecimiento del PIB en Estados Unidos, tasa de crecimiento del PIB, tasa de crecimiento, fluctuaciones irregulares y no hay recesiones iguales. Corto plazo, ciclos de corto plazo regulares. Horizontes temporales en macroeconomía. Diferencia entre el corto plazo y el largo plazo. La mayoría de la macroeconomía creen que la diferencia clave entre el corto plazo y el largo plazo se halla en la conducta de los precios a largo plazo. Los precios son flexibles, pueden responder a las variaciones de la oferta y la demanda a corto plazo. Muchos precios están fijos en un nivel de pretendimiento como precios compartan en la forma distinta a corto plazo a largo plazo. La política económica produce efectos de diferenciación en horizontes temporales diferentes. Oferta agregada y demanda agregada. La demanda agregada es la relación entre la cantidad de la demanda de producción y el nivel agregado de precios. Otras palabras, la curva de demanda agregada indica cantidad, bienes y servicios que quiere comprar gente a cualquier nivel dado de precios. La oferta agregada, la relación entre cantidad de bienes y servicios ofrecidos a nivel de precios. Como empresas ofrecen bienes y servicios, tienen precios flexibles a largo plazo, rígidos a corto plazo, relación oferta agregada y depende del horizonte temporal. El modelo de oferta de demanda agregada. Niveles de precios, renta de producción, desplazamiento de la curva, demanda agregada.
La reducción oferta monetaria desplaza a cuya demanda agregada hacia la izquierda. Nivel de precios. Desplazamiento de la curva de la demanda agregada. Aumentos de oferta de la demanda desplaza la curva demanda agregada hacia la derecha. Renta de producción, desplazamiento de la curva de demanda agregada, modelo de oferta de demanda agregada. El desplazamiento de la demanda agregada a largo plazo. Una disminución en la demanda agregada reduce el nivel de precios a largo plazo, pero no altera la producción, renta de producción. Desplazamiento de la demanda agregada a corto plazo. Nivel, un descenso de la demanda agregada a corto plazo es que los precios son rígidos. Reduce el nivel de producción, renta de producción. Del corto plazo a largo plazo, una reducción de la demanda agregada. Nivel de precios a largo plazo, un descanso agregada. Demanda agregada 1, reduce la producción corto plazo, 3, plazo largo plazo, afecta el nivel de precios. La política de estabilización. Las fluctuaciones de la economía en su conjunto deben ser varias variaciones que afectan a la agregación de la demanda agregada. La economía llaman perturbaciones de la economía, las variaciones extraordinarias. Estas curvas perturbaciones de la economía, las variaciones extraordinarias de una curva, una perturbación desplaza la curva de demanda agregada, llama perturbación de la demanda agregada, perturbación desplaza su curva agregada denominada la perturbación de oferta. Estas perturbaciones alteran a los bienes económicos al alejar a la producción y el empleo de sus niveles naturales. Uno de los objetivos del modelo de oferta y demanda es agregadas en mostrar que estas perturbaciones provocan fluctuaciones económicas. Otro objetivo es ver cómo la política macroeconómica puede responder a estas perturbaciones. Los economistas emplean término política estabilización para referirse a medidas económicas destinadas a la reducción de gravedad de las fluctuaciones económicas a corto plazo, como la producción y el empleo, fluctuaciones torno de tasa natural a largo plazo. Políticas estabilización suaviza el ciclo económico manteniendo la producción y empleo más cerca posible de su tasa natural. Las perturbaciones de la demanda agregada. En un aumento de la demanda agregada, pero a largo plazo afecta el nivel de precios, aumenta la producción a corto plazo. La renta de producción un aumento de la demanda agregada en la economía comienza a encontrar un equilibrio a largo plazo. En un punto de un aumento de la demanda agregada provoca un aumento de la velocidad de dinero, traslada la economía a punto A y B, como la producción encuentra encima su nivel natural de subir precios, producción retorna gradualmente a su nivel natural y la economía se traslada al punto B, C. Apertura de la oferta agregada. En una perturbación de la economía que altera el coste de producción de bienes y servicios. Como consecuencia, los precios que cobran las empresas afectan directamente el nivel de precios de las denominadas perturbaciones de los precios. Ejemplo, una sequía que distribuye cosechas la reduce de la oferta de productos agrarios, presiona a la alza sobre sus precios. Un reforzamiento del cartel internacional de petróleo, reducir la competencia principal de productores de petróleo, puede subir los precios mundiales en este combustible. Una nueva ley de protección del medio ambiente obliga a las empresas a reducir sus emisiones de contaminantes y traspasan costos adicionales a los clientes en forma de precios. Renta de producción, figura 10.14. Una de las perturbaciones negativas de la oferta, de una perturbación negativa de la oferta profesional alza sobre los costes, por lo tanto sobre los precios. Si la demanda agregada
se mantiene constante, por lo que la economía traslada el punto de A a B, provoca esta inflación, es decir, una deriva de los precios junto con una disminución de la producción. Finalmente, cuando bajan los precios, la economía retorna la tasa natural, es decir, al punto A. Nivel de precios, renta de producción. A largo plazo, a corto plazo. Pero el Banco Central, acompañada de perturbación elevada de demanda agregada, o la perturbación negativa de la oferta, desplaza a como oferta preparada a corto plazo de decisión entendido, pero no altera la producción, lo que provoca una subida permanente del nivel de precios. Acomodación o perturbación de la oferta. En respuesta a una perturbación negativa de la oferta, el Banco Central le puede elevar la demanda agregada a un fin de impedir la disminución de producción económica trasladada al punto A a C, en el que esta política nivel de precios permanece más alto. Demanda agregada, construcción del modelo ISLM. Identificar los principios, conceptos de la competencia asociadas a la demanda agregada de manera correcta. Analizar y explicar el funcionamiento de la dinámica del modelo de demanda agregada con precisión. El mercado de bienes y las curvas. La curva de representación de relación entre el tipo de interés y el nivel de renta que surge en el mercado de bienes y servicios. Para hallar esta relación, comenzamos con un modelo básico llamado ASPAC keynesiana. Este modelo, interpretación más sencilla de la teoría de Keynes de cómo determina la renta nacional, es una de las piezas básicas del modelo ISLM más complejo y realista. Gasto planeado en el efectivo, gasto efectivo, gasto planeado. Acumulación de planeada de existencias provoca una disminución de la renta. Una disminución planeada de las existencias provoca un aumento a la renta. Renta equilibrio. Ajuste de equilibrio en la ASPAC keynesiana. Si las empresas están produciendo el nivel y el gasto planeado en EP, si las empresas están produciendo en el Y y en el EP menor que la producción, lo que las empresas acumulan existencias, esta acumulación existe lleva a reducir la producción. En cambio, si las empresas están produciendo en el nivel Y, el gasto planeado EP es superior a la producción, por lo que las empresas reducen sus existencias. Esas disminuciones de las existencias les lleva a elevar la producción. En ambos casos, las decisiones de las empresas llevan a la economía al equilibrio. Gasto efectivo, gasto planeado. En un aumento de las compras del Estado desplaza el gasto planeado en sentido ascendente, lo que aumenta la renta de equilibrio. Renta de producción. El aumento de las compras de estados en ASPAC keynesiana, el aumento de las compras del Estado y eleva el gasto planeado. Esta cuantía para cualquier nivel, dado que la renta de equilibrio traslada al punto B y la aumenta y a Y, observamos el aumento de la renta Y superior a las compras de Estado. Por lo tanto, la política fiscal produce un efecto multiplicado en la renta. Tipo de interés, inversión, curvas.
Obtención de la curva IS, panel de nuestra función, la inversión subida del tipo de intereses reduce la inversión planeada. En el panel B muestra el aspa keynesiana, una reducción de la inversión planeada desplaza la función del planeado en el sentido descendente y por lo tanto reduce la renta Y. En el panel de nuestra curva Y se reúne en la relación entre el tipo de interés y la renta. Cuando más alto el tipo de interés, más bajo es el nivel de la renta. Tipos de intereses. Inversión. La función de inversión. Una subida del tipo de interés. 2. Reduce la inversión planeada. En el aspa keynesiana, lo que desplaza el gasto planeado sentido descendente. Gasto efectivo, gasto planeado. 4. Incluye la renta, rentas de deducción, la curva. Tipos de intereses. Renta de producción, la curva y la curva resume estos cambios y equilibrio del marco de bienes. ¿Cómo se expresa la política fiscal? Aumento de las compras de Estado se desplaza hacia la IS hacia fuera, parte que muestra el aumento de la acumulación de Estado eleva gastos planeados, darlo con un tipo de interés. Cualquier desplazamiento de interés gasto planeado G provoca aumento de la renta. ¿Sí? Consiguiente, el panel B, las curvas se desplaza hacia la derecha en cuantía. El aspa keynesiano. Un aumento de las compras del Estado desplaza el gasto planeado en sentido ascendente. Gasto planeado que renta de producción. La curva dice lo que eleva la renta de producción. Tipos de interés. Mercado de dinero de curvas. La curva LM representa la relación al tipo de interés nivel de renta, que según el mercado de saldos monetarios. Para comprender esta relación comenzamos examinando una sencilla teoría de los intereses llamada teoría de la preferencia por la liquidez. La teoría de la preferencia por la liquidez. Tipo de interés. Tipo de interés, equilibrio, oferta, saldos monetarios reales, demanda. La teoría de la preferencia por la liquidez, oferta, la demanda, saldo monetarios reales, determina el tipo de interés, la curva, la oferta, saldos monetarios reales, verticales, porque la oferta depende del tipo de interés, la curva demanda tiene pendiente negativa, porque una subida del tipo de interés incrementa el coste de tener dinero, por lo que tanto reduce la cantidad demandada. Al tipo de interés de equilibrio, cantidad demandada de saldos monetarios reales es igual a la ofrecida. Saldos. Tipos de interés. Una reducción de la oferta monetaria alega el tipo de interés. Saldos monetarios reales. Una resolución de la oferta monetaria. La teoría de preferencia por la liquidez, nivel de precisión, mantiene fijo una reducción de oferta monetaria, reduce la oferta de saldos monetarios reales en el tipo de interés, equilibrio, sube. La renta demandada de dinero, curva. El nivel de la renta demandada de dinero. Cuando la renta es alta, el gasto elevado, por lo que realiza las transacciones que exige el uso del dinero, por tanto el aumento de la significa el aumento de la demanda. ¿Cómo se desplaza la política monetaria, la curva? El mercado de saldos monetarios reales, la curva de saldos monetarios reales, obtención. El panel muestra los mercados de saldos monetarios, aumenta la renta y eleva la demanda de dinero por un consigo en el tipo de interés
RAR, el panel demuestra la curva Mark que asume esta relación entre los tipos de interés. La renta, cuando más alto, el nivel de renta más elevado es el tipo de interés. El mercado de saldos monetarios, aumento de la renta elevada de la demanda de dinero. L2, lo que eleva el tipo de intereses, saldos monetarios. Tipo de intereses, renta de producción. RY, ve la curva LM. La curva LM resume estos cambios de equilibrio de mercado de dinero. En el mercado de saldos monetarios reales, el Banco Central reduce la oferta monetaria, lo que eleva el tipo de interés de la curva LM y desplaza la curva LM sentido ascendente. Saldos monetarios reales. En una reducción de oferta monetaria desplaza la curva LM sentido ascendente en parte nuestra, quedando el nivel de cualquier renta. En una reducción de la oferta monetaria, elevar el tipo de interés que equilibra el mercado de dinero, por lo tanto, la curva LM del panel B desplaza sentido ascendente. Mercados, bienes y curvas. El equilibrio de la economía encuentra el punto en que se cortan las curvas ISLM. Este punto indica que el tipo de interés y el nivel de renta en el que satisfacen las condiciones de equilibrio, tanto en el mercado de bienes como en el mercado de dinero. En otras palabras, en este punto intersección, el gasto efectivo igual al planeado de demanda de saldos monetarios reales iguales a la oferta. Ashpak-Keynesiana. Teoría de la preferencia por la liquidez. Curva 15, curva LM, modelo ISLM, curva de demanda, curva de oferta agregada, modelo de demanda agregada, explicación de las fluctuaciones económicas a corto plazo. Renta de producción, tipo de interés, tipos de intereses de equilibrio, LM y S. El modelo ISLM combina los elementos de Ashpak-Keynesiana y los de la teoría de la preferencia de la liquidez. La curva IS muestran los puntos que satisfacen el equilibrio de mercado y bienes, y curva LM muestran los puntos que satisfacen los equilibrios de mercado de dinero. De intersección de las curvas ISM LM muestran el tipo de interés, la renta, que satisfacen el equilibrio de ambos mercados dado un nivel de precios. El modelo de Fleming, el sistema de tipos de cambio. Identificar y analizar la mecánica del modelo de Mundell-Fleming de manera clara y precisa. El modelo de Mundell-Fleming es paradigma dominante para estudiar la política monetaria y la política fiscal de una economía abierta. Mundell-Fleming es un pariente cercano del modelo ISLM. En todos estos mediante estudiar la política monetaria y la política fiscal de una economía abierta. Mundell-Fleming, pariente cercano del modelo ISLM. En todo destaca la interdependencia del mercado de bienes y el mercado de dinero. Este último modelo amplía el modelo de corto plazo, la renta nacional. En los capítulos anteriores incluye efectos de comercio y finanzas internacionales. Una de las lecciones del modelo de Mundell-Fleming es que la conducta de una economía depende del sistema de tipos de cambio. Haya adoptado un modelo de desarrollo inicialmente de gran parte para comprender cómo funcionan los distintos sistemas de tipos de cambio, como incluye la elección del sistema de tipos de cambio en la política monetaria. El mercado de bienes y curvas. El modelo Fleming prescribe el mercado de bienes y servicios igual al modelo ISLM, pero añade el nuevo término para recoger
las exportaciones netas y particulares al mercado de bienes representa en medio de las siguientes ecuaciones. IET R G más XN y ST menos T más RT por G por exportaciones E. La curva IS. La curva IS se obtiene a partir de la curva de exportaciones netas del aspa keynesiana. El panel A muestra la curva de exportaciones netas, subida del tipo de cambio, reduce las exportaciones netas. El panel demuestra la aspa keynesiana, una reduce de exportaciones netas, desplaza la curva de gastos planeados, sentido descendente, reduce la renta y el panel demuestra curva IS que resume esta relación entre el tipo de cambio y la renta. Cuando más alto es el tipo de cambio, más bajo el nivel de renta. La curva de exportaciones netas. Tipo de cambio, exportaciones netas. Una subida de tipo de cambio reduce las exportaciones netas. Tipo de cambio, exportaciones netas. El aspa keynesiano lo que desplaza en el planeado sentido ascendente. Gasto efectivo, exportaciones, gasto de explosiones, reduce la renta. 45 grados, renta aproximadamente. Curvas. En la curva Y se resume estos cambios del equilibrio del mercado de bienes, renta de producción. La curva LM planner muestra una curva LM comercial, la presentación ecuación M junto con la línea de estas horizontales que representa tipo de intereses mundiales en el punto de intersección de dos determinada nivel de renta, independiente del tipo de cambio. Por lo tanto, como muestra el panel B, la curva LM es vertical. Tipos de intereses. Renta, producción, B, la curva LM. La curva LM, la condición de equilibrio del mercado del dinero. Dos tipos de intereses mundiales, renta de producción, B, la curva LM. Tipos de cambio. 3. Determinar el nivel de renta, renta de producción. ¿Cómo encajan todas las piezas? Según el modelo Mundell-Fleming, una de las pequeñas economías abiertas con movilidad perfecta de capital puede describirse por medio de dos ecuaciones. Y más I RRG, exportaciones E y S, MPLR, LM. Tipos de cambio, renta de producción. Tipo de cambio de equilibrio, renta de equilibrio. LM y S. La pequeña economía abierta en un sistema de tipos de cambio fluctuantes. Examinemos ahora tres políticas que pueden alterar el equilibrio. La política fiscal, monetaria, comercial. Nuestro objetivo es utilizar el modelo Mundell para mostrar el efectivo de cambios de la política, para comprender la fuerza de la economía que se pone en fluctuaciones cuando la economía se traslada a un equilibrio de otro. Política fiscal. Tipo de cambio, renta de producción. 2. Lo que eleva el tipo de cambio. 3. Y no alterna la renta. 1. La política fiscal expansiva desplaza las curvas ISL hacia la derecha. Renta de producción. Una expansión fiscal en un sistema de tipos de fluctuantes. Un incremento de las compras de Estado, reducción de impuestos, desplaza la curva IS hacia la derecha, que eleva el tipo de cambio pero no influye en la renta. Política monetaria. Tipo de cambio, renta de producción. 2. Lo que produce el tiempo de cambio. 3. Eleva la renta. LM2. Una expansión monetaria desplaza curva LM hacia la derecha. Renta de producción. Una expansión monetaria del sistema de tipo de cambio
cambio, antes un aumento de la oferta desplaza el M hacia la derecha, reduciendo el tipo de cambio, elevando a la renta. Política comercial. El desplazamiento de la curva de exportaciones netas. Tipo de cambio, exportaciones netas. Una restricción comercial desplaza la curva de exportaciones netas. Tipo de cambio, renta de producción. 1. De la economía. 2. Lo que desplaza la curva hacia afuera, lo que altera la renta y el elevado tipo de cambio. En restricción comercial, el sistema de tipos de cambio fluctuantes, aranceles en un continente sobre las importaciones desplaza la curva de fluctuaciones panel neta hacia la derecha. Como consecuencia, la curva S panel B se desplaza hacia la derecha, elevando el tipo de cambio y no alterando la renta. La pequeña economía abierta es un sistema de tipos de cambios fijos. ¿Cómo funciona el sistema de tipos de cambios fijos? Es un sistema de tipos de cambios fijos. Un banco central compromete comprar, vender monedas nacionales a cambio de divisas, precios determinados atentamente. Supongamos, por ejemplo, que Banco Central Europeo anuncia mantener fijo tipo de cambios entre el euro y el dólar. Un dólar por lo euro. En ese estaré dispuesto a cambiar un dólar por un euro. Un euro por el dólar. Para llevar a cabo esta política necesita una reserva de euros que puede imprimir una nueva reserva de dólares y debe haber comprado anteriormente un tipo de cambio fijo dedicado a la política monetaria de un país, de una opinión monetaria al unido ejecutivo mantenerlo el nivel anunciado. En otras palabras, la esencia de un sistema de tipos de cambio fijos, compromisos del Banco Central, permitir que la oferta monetaria se ajuste hacia alcanzar el nivel que garantice la igualdad del tipo de cambio equilibrado, anunciando por otra parte, en la medida que el Banco Central compromete comprar, vender diversos tipos de ofertas monetarias, ajustando automáticamente hasta alcanzar el nivel necesario. El tipo de cambio equilibrado es el más alto, por lo que el tipo de cambio es fijo. Tipo de cambio equilibrado, LM y C, tipos de cambio, renta de producción. B, el tipo de cambio equilibrio es el bajo que el tipo de cambio. Tipo de cambio, renta de producción, tipo de cambio fijo, tipo de cambio equilibrado. Renta. ¿Cómo determina el tipo de cambio fijo? En la oferta monetaria, el panel A, el tipo de cambio equilibrado superior inicialmente al nivel de fijo. Arbitrajista compran divisas en el mercado de diversas para venderlas al Banco Central con el fin de obtener beneficios en procesos de evaluación. Automáticamente la oferta monetaria desplaza una curva LM hacia la derecha, reduce el cambio de panel, tipo de cambio equilibrado, inicialmente el inferior nivel fijado. Abstracto compras bases del Banco Central y venden los mercados de divisas cambios de un beneficio entre el progreso, reduce automáticamente la oferta monetaria, desplazando la curva LM hacia la izquierda y elevando el tipo de cambio. Diferencia entre los tipos de intereses. Los tipos de intereses algo diferente en todo el mundo. A continuación ampliamos nuestro análisis examinando las causas y los efectos de los diferentes internacionales entre los tipos de intereses. Del corto plazo a largo plazo, el modelo de Mundell-Fleming con un nivel de precios variables. Tipo de cambio real, modelo de Fleming, segundo, lo que reduce el tipo de cambio. 3, eleva la renta. 1, ascenso del nivel de precios. PM desplaza la curva LM hacia la derecha. Renta de producción, curva de demanda agregada, la curva de resumen en relación entre él, nombres, renta de producción. El modelo de Mundell-Fleming como teoría demanda agregada muestra que cuando baja el nivel de precios, la curva LM se desplaza hacia la derecha
El nivel de renta equilibrio aumenta el panel, muestra la relación negativa entre PE y se resume a medio de la curva de demanda agregada. Muestra lo que ocurre cuando baja el nivel de precios, como la reducción del nivel de precios eleva el nivel de saldos monetarios. La curva LM desplaza hacia la derecha como el panel de tipo de cambio. Bajo el nivel de la renta equilibrio aumenta la curva de demanda agregada, resume relación negativa entre el nivel de precios y el nivel de renta mensual en el panel B. Modelo de Muller, LB. Tipos de cambio real, renta de producción. Modelo de oferta de demanda agregada. Niveles de precios a corto plazo, de demanda agregada, renta de producción a largo plazo. Los equilibrios a corto plazo en una pequeña economía abierta. El punto de capital de los paneles muestra el equilibrio del uso del puesto keynesiano, lo que el nivel de precios mantiene fijo el P, punto que ambos paneles muestran equilibrio en el caso del supuesto clásico que el nivel de precios ajuste para mantener la renta de su tasa natural. Resumen. El modelo de Moller-Fleming es el modelo LSM, una pequeña economía abierta. Considerado todo el nivel de precios, muestra que se debe a fluctuaciones de la renta del tipo de cambio. El modelo Moller-Fleming permite incluir la política monetaria. No influye la renta agregada en un sistema de tipos de cambio fijos. Cualquier interés aumenta la oferta monetaria inútil, ya que ésta debe ajustarse para garantizar que el tipo de cambio permanece al nivel, anunciando a las políticas monetarias influye y la renta de agregación cuando los remite la política monetaria en la renta agregada del sistema de tipos fijos. Cualquier intento aumentar esta oferta monetaria es inútil, ya que debe ajustarse a garantizar el tipo de cambio permanente. El nivel nacional de la política monetaria se influye en la renta agregando cuando los tipos de cambio son fluctuantes. Ventaja práctica calificada. Identificar los principales conceptos de componentes asociados a la oferta agregada de manera correcta. Analizar y explicar el funcionamiento dinámico dentro del modelo de oferta agregada. Preguntas de repaso. En el estado del módulo solo, ¿cómo afectan las tasas de ahorro al nivel de renta, estado estacionario y la tasa de crecimiento? En el estado estacionario, ¿qué ventajas tiene la política económica que pretende alcanzar el nivel de capital correspondiente? En las reglas de oro. En las reglas de oro, ¿podría la política económica conseguir el estado estacionario en el que hubiera capital de la regla de oro, no el que no hubiera menos? Justificación de su respuesta. En el modelo del suelo, ¿cómo se afecta la tasa de crecimiento de población a nivel de renta, estado estacionario y a la tasa de crecimiento del estado estacionario? Preguntas de repaso. En el modelo de Solon, ¿qué determina la tasa de crecimiento de renta por trabajo? ¿A qué tasa cree que la producción per cápita en el estado estacionario del modelo Solon? ¿Qué crece en el capital per cápita? ¿Qué diferencia hay entre estas tasas y Estados Unidos? ¿Qué datos necesitamos para evaluar una economía que tiene más o menos capital que Estados Unidos, que estado estacionario correspondiente a la regla de oro?
¿Cómo pueden influir los responsables de las políticas económicas en la tasa de ahorro de un país? ¿Qué ocurre en la tasa de crecimiento de producción en los últimos 50 años? ¿Cómo podrías explicar este fenómeno? ¿Cómo explica la teoría de crecimiento endógeno al crecimiento persistente del puesto de progreso tecnológico, exigiendo en que se diferencie del modelo solo? Pregunta de repaso. Cuando el PBI real disminuye durante las recesiones, que ocurre normalmente en el consumo de inversión de la tasa de cite un ejemplo de un proceso rígido a corto plazo y flexible a largo plazo. ¿Por qué tienes pendientes negativas la curva de demanda agregada? Explique el efecto de un aumento de oferta monetaria a corto plazo y largo plazo. ¿Por qué es tan fácil para el Banco Central de hacer frente a perturbaciones de la demanda que las de la oferta? Preguntas de repaso. Utilice el aspa keynesiana para explicar qué política fiscal produce esta multiplicación de la renta nacional. Utilice la teoría de preferencia por la liquidez para explicar que un aumento de la oferta monetaria reduce el tipo de interés que se supone está explicando sobre el nivel de los precios. ¿Por qué tiene pendiente negativa la curva C? ¿Por qué tiene pendiente positiva la curva LM? Pregunta de repaso. El modelo de Mundell con tipos de cambio fluctuantes explique qué ocurre con la renta agregada, el tipo de cambios de la balanza comercial cuando se suben los impuestos, qué ocurrirá a los tipos de cambios fuera fijos en las fluctuaciones. 2. En el modelo de Mundell-Fleming con tipos de cambios fluctuantes, explique qué ocurre con la renta agregada, el tipo de cambio de balanza comercial cuando se reduce oferta monetaria, qué ocurrirá si los tipos de cambios fueran fijos en lugares de fluctuantes. En el modelo de Mundell-Fleming, ¿cómo con tipos de cambio fluctuantes? Explique qué ocurre en la renta agregada a tipo de cambio de balanza comercial cuando sus primeros contingentes sobre los automóviles importados, que ocurrirá el tipo de cambio fueron fijos en lugar de fluctuantes. Sesión en práctica aplicada. Identificar los primeros conceptos, componentes asociados a la oferta agregada y de manera correcta. Analizar, explicar el funcionamiento dentro del modelo de oferta agregada con precisión. La función de producción agregada Macondo, economía cerrada de YK 0.5 trabajo, donde la producción agregada es la cantidad de capital L, cantidad de trabajo a largo plazo que L 625 producto marginal capital en estado de economía. La función de producción agregada Macondo, la economía agregada de que 1.05, donde la producción agregada, la cantidad, la L, cantidad de trabajo a largo plazo, que 100 L 625 producto marginal de trabajo en esta economía. Función de producción en términos de consumo de trabajo muestra efectos de consumo de trabajo, producción, manteniendo fijo productividad y el capital. Supuesto función producción exhibe rendimientos constantes, escala, dos factores de producción. Aquí la idea que hablamos, cantidad de insumos, cantidad de productos también se duplica. Ejemplo, supongamos que con constante L igual 5, que 5 reduce 100 unidades por año, duplicamos la L, capital por trabajo, por 10 momentos de constantes, entonces duplicará 200 unidades. Entonces la función de producción será de 200, de manera función producción debería redividir constante, escala multiplicación, que por un momento positivo lleva a que el multiplicador del mismo número. Supongamos que la economía cerrada corresponde al siguiente gráfico.
Explique, determine qué pasaría si el ingreso fuera de 400. Si el ingreso fuera de 400, la economía estaría en equilibrio. No estaría en equilibrio y que la demanda agregada sería equivalente al nivel de producción. Es decir, tendríamos una desacumulación de inventarios. Supongamos una economía cerrada. Está presentada por el siguiente gráfico. Explique cuándo tendríamos una acumulación de inventarios. Si el ingreso fuera mayor de 650, la economía no estaría en equilibrio, ya que la demanda agregada no sería equivalente al nivel de producción. El gráfico keynesiano. Cuadro de gasto planeado, gasto planeado, gasto efectivo, gasto efectivo, gasto planeado. El gráfico keynesiano, un aumento de las compras del estado de plaza de gasto planeado en sentido ascendente. Renta de producción, los gasto planeado. Lo que eleva la renta, gasto planeado. Un aumento de las compras del estado desplaza el gasto planeado en sentido ascendente. Lo que renta de la producción. Renta de producción. Luego